La fina lluvia de junio caía sobre Madrid cuando Santiago Navarro salió de su mansión en La Moraleja por quinta noche consecutiva. A sus 42 años, era dueño del mayor grupo inmobiliario de España, un imperio construido piedra a piedra durante 20 años de trabajo incansable, pero toda su fortuna, sus propiedades en las mejores zonas de Madrid, sus contactos con la élite empresarial, no conseguían llenar el vacío que llevaba en el pecho desde aquella tarde de diciembre. Desde que perdió a Isabel, su esposa, hacía 6 meses, Santiago conducía su Mercedes por las calles vacías de la ciudad hasta llegar al Parque del Retiro. Era allí donde venía todas las noches, siempre al mismo banco de hierro forjado, bajo el mismo árbol centenario cuyas ramas formaban un refugio natural, para llorar en silencio, lejos de las miradas curiosas de empleados y socios que lo veían como el empresario fuerte, calculador e implacable. Aquella noche de lunes, el cielo estaba particularmente oscuro, sin estrellas. Santiago se sentó en el banco de madera húmedo por la llovizna, vistiendo un traje Armani de 3.000 euros que ya no significaba nada para él. Todo lo que había valorado antes, el éxito, el reconocimiento, la riqueza, ahora le parecía vacío, insignificante. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la foto de Isabel que siempre llevaba consigo, protegida en una funda de cuero. En el retrato, ella sonreía radiante el día de su boda en Sevilla, 15 años atrás, con su vestido blanco ondeando al viento, el pelo negro recogido con flores de azahar, los ojos brillando de felicidad. Era el día en que juraron amarse para siempre, cuando aún soñaban con tener hijos, llenar su futura casa de risas infantiles y envejecer juntos viendo crecer a sus nietos. «¿Por qué tuviste que irte, mi amor?», susurró a la foto mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la llovizna. «¿Qué hago ahora sin ti? ¿Cómo sigo adelante cuando me arrancaron la mitad del alma?». Isabel había muerto en un accidente de tráfico un martes por la tarde, regresando de la clínica Ruber, donde acababa de recibir la noticia que habían esperado durante tanto tiempo. Después de 7 años de intentos fallidos, 5 tratamientos de fertilidad, incontables lágrimas y esperanzas rotas, finalmente estaba embarazada. 2 semanas apenas, un milagro en ciernes. Iba cantando en el coche cuando un camión se saltó el semáforo en rojo en la Castellana. La impactó de lleno por el lado del conductor. Los médicos dijeron que murió instantáneamente, que no sufrió, pero Santiago sabía que sí sufrió él. Cada segundo desde entonces había sido un sufrimiento insoportable. Santiago perdió no solo a su esposa, la mujer que había sido su mejor amiga desde que se conocieron en la universidad, sino también la oportunidad de ser padre, el sueño que construyeron juntos durante años de tratamientos dolorosos y esperanzas frustradas. La habitación que habían preparado con tanto amor permanecía cerrada, intacta, un mausoleo de sueños que nunca se cumplirían. Desde aquel martes horrible, Santiago se había convertido en una sombra de sí mismo. La empresa funcionaba en piloto automático, dirigida por su socio Rafael, y un equipo de gerentes competentes que llevaban años a su lado. Él firmaba documentos cuando se lo pedían, asentía en reuniones sin escuchar realmente, cumplía con las obligaciones mínimas. Pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un bucle infinito de ¿y si él hubiera insistido en acompañarla a la consulta? ¿Y si hubieran tomado otra ruta? ¿Y si el conductor del camión se hubiera detenido un segundo antes? Las preguntas lo torturaban, sabiendo que ninguna respuesta traería a Isabel de vuelta. Los amigos, Javier, Miguel, Carlos, intentaron ayudarlo al principio. Lo invitaban a cenar, a tomar copas, a partidos de pádel. «Tienes que seguir adelante», le decían con buena intención. «Isabel querría que vivieras». Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de verdadero entendimiento. ¿Cómo podían comprender lo que era perder a la única persona que realmente lo conocía, que lo amaba no por su dinero o su éxito, sino por quien era realmente? Poco a poco, Santiago los fue alejando. Dejó de contestar llamadas, cancelaba planes a último momento. Eventualmente, dejaron de insistir. Su familia tampoco tuvo mejor suerte. Su madre, doña Mercedes, lloraba cada vez que lo veía demacrado,
con ojeras profundas y la ropa colgando de un cuerpo que había perdido 15 kilos. Su hermana Beatriz insistió en que buscara ayuda profesional, que un psicólogo o psiquiatra podría ayudarlo a procesar el duelo. «El duelo es natural, Santiago», le dijo Beatriz una tarde en su casa, con lágrimas en los ojos. «Pero esto no es duelo, esto es autodestrucción. Isabel no querría verte así». Pero Santiago se negó rotundamente. No quería que nadie le dijera cómo debía sentirse, cuánto tiempo debía llorar, cuándo debía superar la pérdida, como si Isabel fuera un obstáculo que debía sortear. Prefería perderse en el dolor, porque de alguna forma retorcida, el dolor era lo único que le quedaba de ella. Mientras siguiera doliendo, ella seguiría viva en su memoria. Si dejaba de doler, temía olvidarla, y eso sería una traición imperdonable. Aquella noche de lunes, mientras lloraba mirando la foto bajo el árbol centenario, Santiago escuchó pasos pequeños acercándose por el sendero de grava. Rápidamente guardó la foto en el bolsillo interior y se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta cara, esperando que fuera algún guardia del parque pidiéndole que se marchara. Después de todo, eran casi las 12 de la noche y el parque oficialmente cerraba al atardecer. Pero cuando levantó los ojos enrojecidos, vio a una niñita de aproximadamente 7 años, parada a pocos metros de distancia bajo la luz tenue de una farola antigua. La primera palabra que le vino a la mente fue vulnerable. Estaba descalza, con los pies pequeños y sucios sobre el sendero húmedo. Vestía un vestido rosa que alguna vez debió ser bonito, pero que ahora estaba sucio, rasgado en el dobladillo y manchado con tierra. El cabello castaño, que le llegaba hasta los hombros, estaba despeinado y enmarañado, como si llevara días sin peinarse. Las mejillas estaban demasiado delgadas, los pómulos demasiado marcados para una niña de su edad. Pero lo que más impactó a Santiago fueron sus ojos, grandes, oscuros, antiguos, ojos que habían visto demasiado para pertenecer a una criatura tan pequeña. En las manos sostenía una muñeca sin un brazo, con el cabello rubio igualmente despeinado y el vestido de la muñeca tan sucio como el suyo propio, pero la abrazaba con ternura, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La niña lo miró con esos ojos grandes y curiosos, sin el miedo que Santiago habría esperado de una niña tan pequeña encontrando a un hombre desconocido en un parque oscuro a medianoche. Santiago se sorprendió y alarmó simultáneamente. Eran casi las 12 de la noche y una niña tan pequeña estaba sola en la calle. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no estaba en casa, en su cama, durmiendo como debería estar cualquier niña de su edad? ¿Tú también tienes hambre como yo?, preguntó ella con voz dulce pero cansada, con un ligero acento andaluz que le recordó a su abuela de Granada. La pregunta golpeó a Santiago como un puñetazo directo al estómago, sacándolo abruptamente de su ensimismamiento. Hambre. La palabra resonó en su mente. Él no sabía lo que era sentir hambre hacía décadas, probablemente desde sus días de estudiante universitario, viviendo con un presupuesto ajustado. Ahora tenía un refrigerador de lujo lleno de comida gourmet que Carmen, su cocinera, preparaba diariamente y que él apenas tocaba. Comía por obligación, sin sabor, sin placer, simplemente para no desmayarse. Mientras él lloraba su dolor autoindulgente, en una mansión de 3 millones de euros, llena de comida que se desperdiciaba, aquella pequeña criatura vagaba por las calles de Madrid, buscando algo, cualquier cosa, para llevarse a la boca. «Yo no tengo hambre», respondió él automáticamente, su voz ronca por el llanto. Luego, recuperando algo de compostura, preguntó con preocupación genuina: «¿Estás sola aquí? ¿Dónde están tus padres?». La niña se encogió de hombros con un gesto que era demasiado maduro, demasiado resignado para alguien tan joven, como si la pregunta fuera rutinaria, algo que le habían preguntado 1000 veces antes. «No tengo papá ni mamá, solo tengo a Lupita», dijo con naturalidad, mostrando la muñeca con el gesto de alguien presentando a un familiar. «Vivimos por aquí. Tú pareces triste, igual que yo cuando no encuentro comida durante muchos días». Santiago miró a aquella criatura frágil con ropa rota que acababa de comparar su dolor emocional abstracto con el hambre física concreta y real que ella experimentaba. De alguna forma que no podía explicar,
Con la claridad brutal de la inocencia infantil, ella había visto a través de su máscara de empresario exitoso, había penetrado sus defensas cuidadosamente construidas y reconocido la tristeza profunda en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sintiendo algo extraño en el pecho, como si el corazón oprimido y congelado que llevaba meses sin latir realmente comenzara a despertar, a respirar nuevamente. «Sofía», respondió ella, dando un pequeño paso hacia adelante con curiosidad, sin miedo. «¿Y tú? ¿Vives en esa casa grande que se ve allá arriba en la colina?». Santiago se sorprendió. La niña conocía su casa. Probablemente había vagado por el vecindario, mirando las mansiones iluminadas desde afuera, preguntándose cómo sería vivir en un lugar así, con camas blandas y comida caliente. «Sí, vivo ahí. Mi nombre es Santiago». Sofía sonrió por primera vez y esa sonrisa, simple, genuina, luminosa a pesar de la suciedad y el cansancio, fue como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras y pesadas que habían envuelto el alma de Santiago durante 6 meses interminables. «Santiago es un nombre bonito», dijo ella con sincera admiración. «Es como el camino de Santiago, ¿verdad? Mi mamá me contó de eso una vez. Dijo que la gente camina mucho para llegar a Santiago de Compostela». «Sí, es verdad», respondió él sorprendido por el conocimiento de la niña. «¿Eres rico, verdad?», preguntó Sofía sin malicia, solo con curiosidad infantil. «¿Por qué lloras entonces?». Pensaba que los ricos no podían llorar porque lo tienen todo. La inocencia brutal de la pregunta desarmó completamente a Santiago. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que había vivido en las calles que el dinero no compraba lo que él más quería en el mundo? ¿Cómo hacerle entender que toda su fortuna era inútil, que daría cada euro, cada propiedad, cada inversión, si pudiera tener a Isabel de vuelta aunque fuera por un día, una hora, un minuto más? «Las personas ricas también se ponen tristes a veces», respondió él con cuidado, eligiendo palabras simples. «Perdí a alguien muy especial para mí, la persona más importante de mi vida». «¿Murió?», preguntó Sofía con la franqueza directa típica de los niños, sin los rodeos incómodos que los adultos usaban, evitando la palabra como si fuera una maldición. «Sí, murió». Sofía asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente, como si ella también llevara su propia carga de pérdida. «Yo también perdí gente especial. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Se puso muy enferma, tosía mucho y tenía fiebre. No teníamos dinero para el doctor. Una noche se durmió y no despertó más. Después de eso quedé sola. No tengo más familia». Santiago sintió el corazón apretarse dolorosamente, como si una mano invisible lo estrujara. Aquella niña había perdido a su madre a los 5 años y desde hacía 2 años, vivía sola en las calles de una ciudad enorme e indiferente. Su propio dolor de 6 meses parecía casi trivial, autoindulgente, ante la tragedia que Sofía cargaba sobre sus hombros pequeños. «¿Y desde entonces vives en la calle? ¿No fuiste a ningún centro de acogida, ningún orfanato?» «Fui a un sitio una vez», dijo Sofía, su voz bajando, «pero había muchos niños, todos gritaban y peleaban, y un niño grande me quitó a Lupita y le arrancó el brazo. Cuando lo recuperé me escapé. Prefiero estar afuera con Lupita, al menos aquí nadie nos molesta». «¿Dónde duermes?». «Ajá», respondió ella, sentándose a su lado en el banco como si fuera lo más natural del mundo, como si conociera a Santiago de toda la vida. «A veces es difícil, sobre todo cuando llueve mucho o hace mucho frío en invierno. Pero Lupita me hace compañía. Ella también perdió algo», dijo con seriedad, mostrando el brazo ausente de la muñeca. «Por eso nos entendemos. Las dos sabemos lo que es perder algo importante». Santiago miró la muñeca rota, con su brazo faltante y su vestido sucio, y vio una metáfora perfecta de su propia vida. Eran iguales, él, Sofía y la muñeca Lupita. Todos habían perdido algo fundamental, algo que los completaba, y estaban intentando seguir adelante incompletos, rotos, sobreviviendo día a día sin realmente vivir. «¿Tienes comida en tu casa?», preguntó Sofía tímidamente, mirando hacia las luces distantes de la mansión en la colina. «Sí, mucha comida». «¿Y te la comes toda?». Santiago sintió una punzada de vergüenza. «No, últimamente casi no he comido nada».
Sofía lo miró con una mezcla de preocupación genuina e incomprensión total. ¿Por qué no comes? La comida es buena, es lo mejor que hay. Cuando encuentro comida, aunque sea un trozo de pan viejo o una fruta magullada, me pongo tan feliz que bailo con Lupita. Santiago percibió la locura absurda de la situación. Tenía una casa de 3 pisos llena de comida fresca, orgánica y gourmet, que se desperdiciaba cada día porque él no conseguía comer más de 2 o 3 bocados por la tristeza que le cerraba la garganta, mientras Sofía se dormía con hambre todas las noches, celebrando cuando encontraba sobras en la basura. ¿Quieres venir a mi casa a comer algo?, preguntó él impulsivamente, sorprendiéndose a sí mismo. Hacía meses que no invitaba a nadie a su casa, que no quería compañía. Sofía lo miró desconfiada por primera vez, sus ojos oscuros evaluándolo con una madurez inquietante. Mi mamá me decía que nunca fuera a casa de extraños. Decía que el mundo tiene gente mala que hace daño a los niños. Tu mamá era muy sabia y tenía razón, dijo Santiago con seriedad, pero te prometo que no voy a hacerte daño. Solo quiero darte comida. Puedes comer lo que quieras y luego irte si quieres. ¿Por qué?, preguntó Sofía, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Por qué quieres darme comida? Santiago pensó por un momento, buscando las palabras correctas. Porque me hiciste una pregunta que nadie me había hecho en 6 meses. ¿Qué pregunta? Si yo también tenía hambre, y me di cuenta de que sí tengo hambre, no de comida, sino de algo que no sé explicar bien. Hambre de propósito, de sentido, de razón para levantarme cada mañana. Sofía pensó por un momento, mirando a la muñeca como si le pidiera consejo, como si Lupita pudiera decirle si debía confiar en este extraño señor rico que lloraba en los bancos del parque a medianoche. Vale, dijo finalmente, tomando una decisión. Pero Lupita viene conmigo. Ella es mi familia y no voy a ningún sitio sin ella. Por supuesto que Lupita puede venir, es bienvenida. Mientras caminaban lentamente por el sendero de grava del parque hacia la salida, luego subiendo por las calles empinadas hacia la Moraleja, Santiago se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Hacía 6 meses que algunos días no conseguía ni levantarse de la cama, que contemplaba seriamente si valía la pena seguir viviendo sin Isabel, y ahora estaba llevando a una niña desconocida de la calle a su casa en plena madrugada. Si alguien de su círculo social lo viera, pensarían que había enloquecido completamente. Quizás tenían razón. Quizás había cruzado finalmente la línea delgada entre el duelo y la locura. Pero algo había cambiado en él, en el momento preciso en que Sofía preguntó si tenía hambre. Por primera vez en 6 meses interminables, sentía que tal vez, solo tal vez, podría hacer algo útil, algo significativo, algo que Isabel aprobaría con esa sonrisa suya que iluminaba habitaciones enteras. «Tu casa es muy grande», dijo Sofía con los ojos muy abiertos, cuando llegaron al portón electrónico con el rótulo Navarro en letras elegantes. «Es como un castillo. Es demasiado grande para una persona sola», concordó Santiago, pulsando el código y escuchando el zumbido del portón abriéndose. Se dio cuenta de que nunca había pensado en eso antes, en lo absurdo que era que una sola persona vagara por una casa de 3 pisos y 6 habitaciones diseñada para una familia numerosa. Subieron por el camino de adoquines hasta la entrada principal. Santiago abrió la puerta de roble macizo y encendió las luces. El vestíbulo se iluminó, revelando suelos de mármol italiano, una escalera curva con barandilla de hierro forjado, cuadros caros en las paredes. Sofía entró lentamente, girando en círculos, tratando de absorberlo todo. Es como los palacios de los cuentos que mi mamá me contaba. Santiago la guió hacia la cocina, una estancia enorme con electrodomésticos de alta gama, una isla central de granito y armarios de madera de cerezo. Encendió las luces y abrió el refrigerador Sub-Zero de doble puerta. Estaba repleto de comida que Carmen preparaba religiosamente cada día. Frutas frescas, verduras, carnes, quesos importados, yogures, zumos naturales, sobras de comidas elaboradas. «¡Madre mía, cuánta comida!», exclamó Sofía con los ojos brillando de asombro y deseo. «Tienes pan y leche y frutas y queso y jamón y incluso hay chocolate». Su voz subió una octava al final, emocionada. Santiago sonrió. Realmente sonrió.
por primera vez en meses, sintiendo cómo los músculos de su cara se tensaban extrañamente, como si hubieran olvidado cómo hacer ese gesto simple. Ver la alegría genuina y pura de la niña ante algo tan simple como un refrigerador lleno de comida le hizo darse cuenta de cuánto había dado por sentado, cuánto había desperdiciado mientras se ahogaba en autocompasión. Tengo todo eso y más. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Me gusta todo, respondió Sofía honestamente, sin apartar los ojos del refrigerador como si temiera que desapareciera si dejaba de mirarlo. Cuando tienes hambre de verdad, todo está rico. Hasta las cáscaras de naranja saben bien. El comentario golpeó a Santiago como una bofetada. Esta niña comía cáscaras de fruta cuando conseguía encontrarlas. Bueno, esta noche no vas a comer cáscaras. Vamos a prepararte algo delicioso. Santiago sacó pan de molde recién hecho, jamón serrano, queso manchego, tomate maduro. Preparó 2 bocadillos generosos, los cortó en triángulos, sirvió un vaso grande de leche entera y añadió fresas frescas, uvas y rodajas de manzana en un plato. Cuando puso el festín delante de Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó Santiago alarmado. «¿No te gusta?» «Es que es demasiado», susurró ella. «Es más comida de la que he visto junta en mucho tiempo. ¿De verdad todo esto es para mí?» «Todo para ti. Y si quieres más, hay más». Sofía comió despacio al principio, saboreando cada bocado como si fuera un manjar exquisito, cerrando los ojos con placer. Pero poco a poco, el hambre venció a los modales y comenzó a comer más rápido, casi desesperadamente, como alguien que no sabía cuándo vendría la próxima comida. «Despacio, pequeña», dijo Santiago con suavidad. «No tienes que apurarte. Nadie va a quitártelo». «¿Estoy rico?», preguntó él después de un rato sentándose frente a ella. «Es la comida más rica que he probado en toda mi vida», respondió ella con la boca llena de bocadillo, haciendo sonreír a Santiago nuevamente. Ver esas mejillas demasiado delgadas llenarse de comida nutritiva le dio una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Mientras Sofía comía con Lupita cuidadosamente colocada en la silla a su lado, para que pueda ver cómo como, Santiago la observaba en silencio. Era una niña hermosa, incluso a pesar de la suciedad, el cabello enmarañado y la ropa andrajosa. Tenía facciones delicadas, piel olivácea, pestañas largas. Sus ojos eran expresivos e inteligentes, y cuando sonreía como ahora mientras devoraba una fresa, iluminaba toda la habitación con una luz que parecía imposible dado todo lo que había sufrido. Tenía una sonrisa que podía iluminar Madrid entero, a pesar de llevar 2 años sobreviviendo en las calles. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña, tan vulnerable, estuviera completamente sola en el mundo? ¿Qué clase de sociedad permitía que esto sucediera? «Sofía, ¿de verdad no tienes ningún familiar, ningún tío, prima, abuela, alguien que pueda cuidar de ti?» Ella negó con la cabeza mientras masticaba una uva. «Solo tenía a mi mamá. Ella trabajaba limpiando en una casa de familia en Chamartín, pero cuando se puso enferma perdió el trabajo. No podían tener a alguien enfermo cuidando su casa», dijeron. «Después de que mamá murió, fui a la casa a preguntar si podía trabajar yo en su lugar, pero se rieron y cerraron la puerta». La rabia surgió en el pecho de Santiago como un geyser. Gente con suficiente dinero para contratar empleada doméstica había cerrado la puerta en la cara de una niña huérfana de 5 años. «¿Y desde entonces vives en la calle? ¿No intentaste ir a la policía, a servicios sociales?» «Un policía me encontró una vez cuando tenía mucho frío. Me llevó a un sitio con muchas literas y niños gritando. Todo el mundo peleaba por la comida, por las mantas, por todo. Un niño mayor me quitó a Lupita y cuando intenté recuperarla, me empujó y me hice un corte aquí», dijo señalando una pequeña cicatriz en su frente. «Cuando le arrancó el brazo a Lupita y todos se rieron, esperé a que fuera de noche y me escapé por una ventana. Desde entonces, Lupita y yo preferimos estar solas». Santiago sintió una mezcla de horror y admiración. Esta niña había sobrevivido 2 años en las calles de Madrid, porque el sistema que supuestamente debía protegerla la había fallado completamente. «¿Dónde duermes normalmente?» «Depende», respondió Sofía, tomando un sorbo de leche y dejando un bigote blanco en su labio superior. «En verano duermo en el parque, debajo de los arbustos grandes donde nadie me ve.
En invierno busco portales de edificios, o a veces la estación de Atocha, porque ahí está calentito. Una vez dormí 3 días en un McDonald's, haciendo que esperaba a mi mamá, hasta que una señora se dio cuenta y me echaron. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Santiago. Mientras él dormía en una cama king size con sábanas de algodón egipcio, en una habitación climatizada, esta niña se acurrucaba bajo arbustos o en portales, con frío, con miedo, totalmente sola, excepto por una muñeca rota. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no me tienes miedo? Tu mamá te enseñó bien a no confiar en extraños, pero viniste conmigo sin casi resistencia. Sofía pensó por un momento, masticando despacio una rodaja de manzana. Porque estabas llorando igual que yo lloro a veces cuando estoy muy triste. Y mi mamá me decía que la gente que llora de verdad, así con el corazón, no es mala. La gente mala no llora, la gente mala no siente. La simplicidad profunda de la lógica de Sofía tocó algo fundamental en Santiago. A los 7 años, después de 2 años sobreviviendo sola en las calles, había desarrollado una sabiduría sobre la naturaleza humana que muchos adultos nunca alcanzan. Podía distinguir el dolor genuino de la falsedad, la bondad real de la apariencia. Eres muy observadora para tener solo 7 años. Cuando vives en la calle, tienes que ser lista o te pasan cosas malas. Aprendes rápido a saber qué personas te van a ayudar y cuáles te van a hacer daño. ¿Y yo en qué categoría estoy? Sofía lo miró directamente a los ojos con esa mirada antigua y sabia. Tú estás herido por dentro, como yo cuando murió mi mamá, pero no eres malo. Solo estás muy triste. Tienes razón, admitió Santiago, sintiendo las lágrimas amenazar nuevamente. ¿Lloras mucho? Lloraba más cuando era más pequeña, cuando mamá acababa de morir. Lloraba todos los días, pero luego aprendí que llorar no trae de vuelta a la gente, y que si lloras mucho gastas energía que necesitas para buscar comida. Ahora solo lloro cuando tengo muchísima hambre o muchísimo frío, y por las noches, cuando extraño a mi mamá y me acuerdo de cómo cantaba mientras cocinaba. Santiago sintió los ojos llenarse de lágrimas nuevamente. Aquella criatura había enfrentado más sufrimiento y adversidad en sus 7 años de vida que la mayoría de personas enfrentan en toda una existencia. Y aún así, seguía adelante, seguía sobreviviendo, seguía sonriendo. Sofía, ¿puedo contarte algo? Claro, Santiago. Perdí a mi esposa hace 6 meses en un accidente de tráfico. Se llamaba Isabel. Desde entonces, solo consigo llorar. No puedo comer bien, no puedo trabajar bien, no puedo dormir bien. Siento que no puedo vivir sin ella. Sofía dejó de comer y lo miró con absoluta seriedad, sus ojos oscuros llenos de comprensión que trascendía su edad. ¿Era buena tu esposa? Era la persona más buena, más amable, más generosa del mundo. Me hacía reír todos los días. Me hacía querer ser mejor persona. Era mi mejor amiga. Sofía asintió como si entendiera perfectamente. Entonces ella no querría que estuvieras triste para siempre, ¿verdad? Mi mamá siempre me decía que cuando quieres a alguien de verdad, quieres que esa persona sea feliz. Si tu Isabel te quería tanto como tú a ella, estaría triste de verte llorando todos los días. Querría que siguieras viviendo, que fueras feliz, que hicieras cosas buenas. Santiago quedó completamente paralizado por las palabras de una niña de 7 años. En 6 meses de duelo, ningún amigo, ningún familiar, ningún conocido le había dicho algo tan simple y tan profundamente cierto. Isabel realmente no querría verlo consumiéndose de tristeza, vagando como un fantasma por la vida. Ella querría que viviera, que encontrara propósito, que hiciera algo significativo con el tiempo que le quedaba en este mundo. Eres increíblemente sabia para tener solo 7 años, dijo Santiago con voz temblorosa. No soy sabia. Sofía se encogió de hombros. Solo aprendí que estar triste no trae de vuelta a las personas que queremos. Mamá no va a volver aunque llore. Tu Isabel no va a volver aunque llores. Pero si nos ponemos muy tristes, nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Y entonces es como si nosotros también muriéramos un poco. Es verdad, admitió Santiago. Me olvidé completamente de cuidarme. Y también te olvidaste de cuidar de otras personas, interrumpió Sofía con inocencia. Si hubieras estado prestando atención al mundo, habrías visto que yo tenía hambre antes.
pero estabas tan metido en tu tristeza que no veías a nadie más. Santiago se dio cuenta con un golpe de claridad dolorosa que Sofía tenía absoluta razón. Se había encerrado tanto en su propio dolor, construido muros tan altos alrededor de su sufrimiento, que había dejado de ver el mundo completamente. ¿Cuántas otras Sofías pasaban hambre cada noche en las calles de Madrid, mientras él lloraba en su mansión millonaria, rodeado de comida que se desperdiciaba? Tienes mucha razón, Sofía. Dejé de ver a las demás personas. Pero ahora me estás viendo a mí, dijo ella con una sonrisa. Eso es bueno, es un comienzo. Después de que Sofía terminó de comer, y después de que insistiera en guardar un poco de pan para Lupita, por si tiene hambre más tarde, Santiago le mostró la casa. Ella caminaba con pasos pequeños y cuidadosos sobre el mármol brillante, como si temiera romper algo con solo tocarlo. Subieron por la escalera curva hacia el segundo piso. Sofía pasó los dedos por la barandilla de hierro forjado con reverencia. «¿Por qué necesitas una casa tan grande?», preguntó ella mientras recorrían el pasillo lleno de puertas cerradas. Santiago se detuvo, sintiendo el peso de la pregunta. «Mi esposa Isabel y yo queríamos tener muchos hijos. Soñábamos con llenar esta casa de niños, de risas, de vida. Queríamos una familia grande y ruidosa. ¿Y por qué no los tuvieron?». La pregunta directa de Sofía no tenía malicia, solo curiosidad genuina. Santiago respiró profundo antes de responder. «Lo intentamos durante 7 años. Fuimos a doctores, hicimos tratamientos muy complicados y caros. El cuerpo de Isabel no podía mantener a los bebés. Cada vez que quedaba embarazada, y fueron 5 veces, los perdíamos a las pocas semanas. Cada pérdida la destrozaba un poco más». Su voz se quebró. «Y justo cuando finalmente lo logramos, cuando después de 7 años de intentos ella quedó embarazada y el bebé parecía estar bien, murió en el accidente». Sofía se quedó callada por un momento, procesando la información con esa seriedad que parecía demasiado madura para su edad. «Entonces, ¿esta casa estaba esperando niños?». «Así es. Y ahora está vacía y triste, como tú. Es como si la casa también estuviera de luto». Santiago nunca había pensado en ello de esa manera, pero Sofía tenía razón nuevamente. La casa misma parecía llorar la ausencia de los niños que nunca llegaron, las habitaciones vacías como tumbas de sueños muertos. La llevó al final del pasillo y abrió una puerta que había permanecido cerrada durante 6 meses. Era la habitación del bebé que él e Isabel habían decorado con tanto amor y esperanza durante el breve tiempo que pensaron que finalmente serían padres. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y cálido, neutral porque no sabían si sería niño o niña. Habían elegido papel pintado con animales del bosque: zorros, conejos, ciervos, búhos. Había una cuna de madera de cerezo con un móvil de estrellas y lunas colgando sobre ella. Una mecedora donde Isabel planeaba amamantar y cantar canciones de cuna. Estanterías esperando ser llenadas de libros infantiles, una cómoda llena de ropa de bebé que nunca sería usada. Un armario con más mantas, pañales, juguetes blandos. Todo estaba exactamente como lo habían dejado, congelado en el tiempo, un museo de esperanzas muertas. «Esta habitación es preciosa», susurró Sofía con reverencia, entrando lentamente. Sus ojos recorrieron cada detalle: los animales pintados, la cuna perfecta, los colores cálidos. «Es la habitación más bonita que he visto en mi vida». ¿Para quién era? Era para nuestro bebé. La voz de Santiago apenas era audible. Sofía caminó hasta la cuna y pasó los dedos suavemente por la madera pulida. «Tu bebé habría sido muy feliz aquí. Se nota que lo hicieron con mucho amor». «Pusimos todo nuestro amor en esta habitación», confirmó Santiago, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas nuevamente. Isabel eligió cada detalle. Pasamos semanas pintando los animales en las paredes, queriendo que fueran perfectos. Sofía se volvió hacia él con sus ojos oscuros, llenos de comprensión. «¿Puedo dormir aquí esta noche? Prometo que voy a cuidar muy bien la habitación. No voy a romper nada». La solicitud tomó a Santiago completamente por sorpresa. Había asumido que la habitación permanecería cerrada para siempre, un santuario intocable. Pero mirando a Sofía, esta niña pequeña y frágil que había sobrevivido 2 años en las calles, que dormía bajo arbustos y en portales,
Supo que Isabel habría querido exactamente esto. Habría querido que esta habitación cumpliera finalmente su propósito, albergar a una niña que desesperadamente necesitaba un hogar seguro y cálido. «Puedes dormir aquí», dijo finalmente, su voz temblando. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Los ojos de Sofía se iluminaron con una alegría tan pura y radiante que Santiago sintió algo quebrarse y reconstruirse simultáneamente en su pecho. ¿De verdad? ¿Lupita y yo podemos quedarnos? De verdad, esta habitación estaba esperándote. Pero antes, Santiago se detuvo mirando la ropa sucia de Sofía. ¿Quieres darte un baño? Puedo darte ropa limpia para dormir. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de gratitud. ¿Puedo? Hace muchísimo tiempo que no me baño en un baño de verdad con agua caliente. Normalmente me lavo en las fuentes del parque o a veces en los baños públicos, pero el agua siempre está fría y la gente me echa. Puedes bañarte con toda el agua caliente que quieras. Santiago la llevó al baño principal del pasillo, una habitación espaciosa con bañera grande, ducha separada, lavabo doble y espejos que cubrían una pared entera. Abrió el grifo de la bañera, regulando la temperatura hasta que estuvo perfectamente tibia. ¿Ves estos botones?, señaló los controles. Este hace que salgan burbujas. ¿Quieres probar? Sofía asintió con entusiasmo, y cuando Santiago presionó el botón y las burbujas comenzaron a formarse, ella soltó una risita de pura alegría que resonó en el baño como música. Era la risa de una niña real, no de una superviviente de las calles, y el sonido fue como un bálsamo para el alma herida de Santiago. «Es mágico», exclamó Sofía. «Mira, Lupita, burbujas de verdad». Santiago sacó toallas limpias y esponjosas del armario de ropa blanca, tan diferentes de las toallas ásperas y raídas que probablemente Sofía recordaba de su vida anterior. «Tómate todo el tiempo que necesites. Voy a buscarte ropa limpia». Bajó a su dormitorio, el espacio que había compartido con Isabel y que ahora se sentía como un mausoleo. Abrió el vestidor de ella, algo que no había hecho desde su muerte, y el olor de su perfume favorito. Chanel No. 5. Lo golpeó como una ola. Por un momento no pudo respirar, abrumado por los recuerdos, pero pensó en Sofía arriba, bañándose en agua caliente por primera vez en años, y encontró fuerzas para buscar entre la ropa. Al fondo encontró una camisola de seda color marfil que Isabel usaba en verano. Sería demasiado grande para Sofía, le llegaría hasta los tobillos como un vestido, pero al menos sería cómoda y limpia. Cuando subió nuevamente, escuchó a Sofía cantando suavemente en el baño, una canción de cuna en andaluz que probablemente su madre le cantaba. La voz era dulce, pero llevaba una melancolía que rompía el corazón. «Sofía, te dejo la ropa aquí afuera», llamó sin abrir la puerta. «Gracias, Santiago. El agua está tan calientita y las burbujas huelen a flores». Santiago sonrió y esperó en el pasillo. 20 minutos después, la puerta se abrió y Sofía salió envuelta en vapor, con el pelo mojado peinado hacia atrás, la piel limpia brillando, usando la camisola de Isabel que efectivamente le quedaba como un vestido largo. Santiago apenas la reconoció. Limpia, sin las capas de suciedad que oscurecían sus rasgos, Sofía era una niña extraordinariamente hermosa. Tenía la piel color oliva, mejillas con un toque natural de rosa, labios carnosos, y esos ojos oscuros ahora brillaban como joyas pulidas. Pero lo que más conmovió a Santiago fue ver que en sus brazos llevaba a Lupita, también mojada. «La bañé también», explicó Sofía. «Llevaba mucho tiempo sucia. Ahora está más bonita, ¿verdad? Aunque le sigue faltando el brazo». Santiago miró la muñeca, ahora limpia, su cabello rubio aún húmedo, el vestido lavado a mano, y sintió una ternura abrumadora. Esta niña, después de 2 años de privaciones, después de estar hambrienta y sucia, había usado parte de su baño precioso para limpiar a su muñeca. «Estás preciosa», dijo Santiago con sinceridad absoluta. «Y Lupita también está mucho más bonita». «¿De verdad?» Sofía se sonrojó tímida de repente. «Hace tanto tiempo que nadie me decía que estaba bonita. Mi mamá siempre me decía que era su princesa». «Eres una princesa». Y tu mamá tenía razón. La llevó nuevamente a la habitación del bebé. Sofía se metió en la cama pequeña pero perfecta para su tamaño.
Las sábanas de algodón suave, con dibujos de estrellas, probablemente se sentían como nubes después de años durmiendo en el suelo duro. Colocó a Lupita cuidadosamente a su lado, cubriéndola también con las mantas. «¿Cómoda?», preguntó Santiago sentándose en la mecedora al lado de la cama. «Es la cama más blanda del mundo entero», respondió Sofía, acurrucándose contra la almohada con un suspiro de absoluto contentamiento. «Me siento como una princesa de cuento». «Sofía», dijo Santiago después de un momento, «quiero preguntarte algo importante. Dime, ¿quieres seguir viviendo en la calle o te gustaría quedarte aquí? No solo esta noche, sino más tiempo, el tiempo que quieras». Sofía se incorporó ligeramente, mirándolo con ojos muy abiertos. «Puedo quedarme de verdad. No solo esta noche. Lupita y yo podemos vivir aquí. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Esta casa es demasiado grande y solitaria para una persona sola. Necesita vida, necesita risas, necesita a alguien como tú». «Pero no tengo dinero para pagar el alquiler», dijo Sofía con preocupación. «Vi una vez que la gente paga dinero para vivir en casas. No necesitas pagar con dinero». «Entonces, ¿cómo voy a pagar? No sé hacer muchas cosas todavía, pero puedo aprender. Puedo limpiar, puedo ordenar, puedo...» «No», interrumpió Santiago suavemente. «No necesitas trabajar. Eres una niña. Las niñas no deben trabajar. Deben jugar, aprender, ser felices. Entonces, ¿cómo te pago?». Santiago pensó cuidadosamente en cómo expresar lo que sentía. «Puedes pagar ayudándome a no estar tan triste. Puedes pagar llenando esta casa vacía de risas y vida. Puedes pagar recordándome que hay razones para levantarse cada mañana, que el mundo sigue siendo un lugar donde pueden pasar cosas buenas». Sofía sonrió, esa sonrisa radiante que transformaba su cara entera. «Eso es fácil. Yo sé hacer eso muy bien. Cuando mi mamá estaba enferma y triste, yo la hacía reír contándole historias graciosas. Puedo hacer lo mismo contigo. Entonces tenemos un trato de verdad, como los que hacen los mayores dándose la mano. Un trato de verdad». Sofía extendió su mano pequeña y Santiago la estrechó solemnemente, sellando un acuerdo que cambiaría ambas vidas para siempre. «Santiago», dijo Sofía somnolienta, acomodándose nuevamente en la cama. «Sí, gracias por la comida y por el baño con burbujas y por esta cama tan blanda y por dejar que Lupita se quede tan bien. Eres bueno, como mi mamá decía que existían personas buenas en el mundo. Ella decía que si buscaba bien, encontraría ángeles disfrazados de personas normales. Gracias a ti, Sofía, por encontrarme en el parque, por preguntarme si tenía hambre, por recordarme que hay otras personas en el mundo, además de mí y mi tristeza. ¿Por qué me das las gracias por eso? Porque llevaba 6 meses perdido en mi dolor, sin ver nada ni nadie más. Y tú, con una pregunta simple, me ayudaste a ver de nuevo». Sofía bostezó, luchando contra el sueño. «Mi mamá decía que a veces los niños pueden ver cosas que los mayores no ven porque los mayores piensan demasiado y los niños solo sienten. Tu mamá era muy sabia, era la más lista del mundo», murmuró Sofía, sus ojos cerrándose. «Santiago». «Sí, pequeña, puedes quedarte hasta que me duerma. A veces tengo pesadillas y me da miedo. Me quedo todo el tiempo que necesites». Sofía sonrió con los ojos cerrados. «Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Lupita. Mamá, si estás en el cielo encontré a un ángel como dijiste». En menos de 5 minutos respiraba profunda y regularmente, completamente dormida. Santiago se quedó sentado en la mecedora, observándola dormir. Por primera vez en meses, aquella habitación que había sido un santuario de dolor y esperanzas muertas, cumplía finalmente su propósito. Albergaba a una niña real, de carne y hueso, que necesitaba desesperadamente amor, seguridad y un hogar. Santiago sintió algo que no había sentido desde la muerte de Isabel: esperanza. No esperanza de que ella volviera, sabía que eso era imposible, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida aún podía tener propósito, de que podía hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba, de que podía transformar su dolor en algo productivo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su hermana Beatriz. «Creo que me pasó algo importante esta noche. Mañana te llamo para contarte».
Por primera vez en 6 meses, siento que quizás voy a estar bien. Aquella noche, por primera vez desde la muerte de Isabel, Santiago no lloró antes de dormir. Se quedó en la mecedora viendo a Sofía dormir hasta que él también se quedó dormido, arrullado por la respiración suave de la niña. El amanecer de una nueva vida Santiago despertó con el cuello rígido por haber dormido sentado en la mecedora. La luz del amanecer entraba por las cortinas, pintando la habitación de tonos dorados. Por un momento desorientado, pensó que había soñado todo. La niña en el parque, su pregunta sobre el hambre, traerla a casa. Pero entonces escuchó ruidos en la cocina abajo y recordó: Sofía era real. Se levantó y bajó las escaleras siguiendo el sonido de voces. En la cocina encontró una escena que lo dejó paralizado en la puerta. Carmen, su cocinera de 55 años que llevaba trabajando para él desde que compró la casa, estaba preparando un desayuno abundante mientras charlaba animadamente con Sofía. La niña estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía vestida con la camisola de Isabel, con Lupita cuidadosamente colocada en la silla junto a ella, peinando el cabello húmedo de la muñeca con los dedos. Y entonces le digo al carnicero: «Don Manuel, este jamón tiene que ser el mejor porque es para el señor Navarro». Y él me dice: Carmen se interrumpió al ver a Santiago en la puerta. «Don Santiago, buenos días. No lo esperaba levantado tan temprano». Era verdad. En los últimos 6 meses, Santiago raramente salía de su habitación antes del mediodía. «Buenos días, Carmen», se volvió hacia Sofía. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?» «Buenos días, Santiago», respondió ella con entusiasmo. Su cara se iluminó con una sonrisa radiante. «Dormí mejor que nunca en toda mi vida. La cama es tan blanda que Lupita y yo pensamos que estábamos durmiendo en una nube. ¿Verdad, Lupita?». Movió la cabeza de la muñeca como si asintiera. «Don Santiago», Carmen se acercó bajando la voz, aunque manteniendo una expresión confundida pero educada. «La niña me dijo que usted le permitió quedarse a dormir aquí. Bueno, preparé el desayuno para ambos. Espero que esté bien». «Está perfectamente bien, Carmen, gracias». Santiago se sentó a la mesa, señalando el festín que Carmen había preparado: tortitas esponjosas, frutas frescas cortadas, huevos revueltos, tostadas, mermelada, zumo de naranja recién exprimido, café. «Sofía es nuestra invitada, posiblemente por un tiempo largo». Carmen abrió los ojos con sorpresa, pero profesional como siempre, simplemente asintió. «Por supuesto, don Santiago. ¿La señorita tiene preferencias para el desayuno?» «Tortitas», exclamó Sofía con emoción. «La señora Carmen hizo tortitas como las que salen en las películas. Nunca he comido tortitas de verdad, solo las vi una vez en un escaparate de una cafetería». Santiago sintió una punzada en el pecho. Tortitas. Algo tan simple, tan común para él, era un lujo inalcanzable para Sofía. Carmen sirvió un plato generoso de tortitas para Sofía, añadiendo miel y fresas cortadas. Los ojos de la niña se iluminaron como si le hubieran dado el mayor tesoro del mundo. «¿Puedo de verdad comerlas todas?» «Todas son tuyas», confirmó Santiago. «Y si quieres más, hay más». Mientras Sofía comía con puro deleite, saboreando cada bocado como si fuera el último, Carmen preparó un plato para Santiago: huevos, tostadas, fruta. Santiago miró el plato y por primera vez en 6 meses sintió verdadero apetito. Ver a Sofía comer con tanto placer, tan agradecida por cada bocado, le hizo darse cuenta de cuánto había desperdiciado, de cómo había dado por sentado el privilegio de tener comida abundante. Comenzó a comer, y el sabor de la comida, realmente saborearla en lugar de masticar mecánicamente, fue casi una revelación. «¿Está rica la comida, don Santiago?», preguntó Carmen, evidentemente sorprendida de verlo comer con apetito real por primera vez en meses. «Está deliciosa, Carmen, exquisita como siempre». Sofía lo observaba entre bocados. «¿Antes no comías? ¿Por eso estás tan flaco?». La pregunta directa hizo que Carmen ahogara una exclamación, pero Santiago sonrió. La honestidad brutal de los niños era refrescante. «No comía casi nada, no, pero ahora tengo hambre otra vez». «Me alegro», dijo Sofía seriamente. «No comer es malo para ti. Tu cuerpo necesita comida para funcionar, igual que los coches necesitan gasolina. Mi mamá me lo explicó». Tu mamá tenía razón. Después del desayuno, mientras Carmen limpiaba,
pero claramente moría de curiosidad sobre esta niña que había aparecido de la nada. Santiago llevó a Sofía al jardín trasero. Era un espacio enorme que él e Isabel habían diseñado juntos. Césped perfectamente cortado, árboles frutales, un área de juegos que habían instalado con anticipación optimista para los hijos que planeaban tener, y una piscina cubierta actualmente con una lona de invierno. «¡Esto es enorme!», exclamó Sofía corriendo por el césped con los brazos extendidos como si estuviera volando. Lupita iba segura en su otra mano. «Es como un parque privado. Es tu jardín ahora también si decides quedarte». Sofía se detuvo abruptamente y lo miró. «Santiago, ¿de verdad puedo quedarme? No estás siendo amable solo por una noche, ¿verdad? Porque si me acostumbro a todo esto, la comida, la cama blanda, el jardín, y luego tengo que volver a la calle, va a doler mucho más». La pregunta rompió el corazón de Santiago. Esta niña ya había aprendido a protegerse, a no confiar demasiado, a no acostumbrarse a cosas buenas que podrían ser arrebatadas. Se arrodilló para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Sofía, te prometo que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. No te voy a echar. Esta puede ser tu casa si tú quieres que lo sea. ¿Y Lupita también puede quedarse? Lupita también. Ella es parte de tu familia». Sofía lo abrazó tan fuerte que casi lo tira al suelo. «Gracias, gracias, gracias. ¿Oíste, Lupita? Tenemos una casa de verdad con jardín y todo». Santiago la abrazó de vuelta, y en ese momento sintió algo rompiéndose dentro de él, no dolorosamente, sino como hielo derritiéndose después de un largo invierno. Por primera vez en 6 meses, sintió calidez humana real, conexión, propósito. «Sofía, necesito preguntarte algo importante», dijo cuando se separaron. «Dime, si vas a quedarte aquí, necesitamos hacerlo bien. Necesito convertirme oficialmente en tu tutor, quizás adoptarte. Eso significa que tendremos que hablar con trabajadores sociales, con jueces, hacer todo legalmente para que nadie pueda separarnos. ¿Eso significa que serías como mi papá?». La pregunta lo golpeó con una fuerza emocional que no esperaba. «Sí, sería como tu papá. ¿Te gustaría eso?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, las primeras lágrimas que Santiago la veía derramar. «Siempre quise tener un papá. Mi mamá decía que mi papá era un buen hombre, pero que se fue antes de que yo naciera, que él no sabía que existía yo. Ella decía que algún día encontraría a alguien que me quisiera como un papá debe querer. Yo quisiera ser esa persona, Sofía, si tú me dejas». «Sí, sí, sí», sollozó ella, abrazándolo nuevamente. «Quiero que seas mi papá, y así Lupita tendrá un abuelo». Santiago rió a través de sus propias lágrimas. Lágrimas de alegría esta vez, no de dolor. «Lupita tendrá un abuelo. Ese es un honor que acepto con mucho gusto». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que Santiago no había experimentado en meses. Por primera vez desde la muerte de Isabel, tenía un propósito claro que lo sacaba de la cama cada mañana. Llamó a su hermana Beatriz, quien vino inmediatamente a conocer a Sofía. Las dos congeniaron instantáneamente, con Beatriz llorando de alegría al ver a su hermano finalmente mostrando signos de vida. «Es un milagro», le susurró Beatriz mientras Sofía jugaba en el jardín. «Santiago, ella te salvó la vida. Lo sabes, ¿verdad?». «Lo sé», admitió él. «Y yo voy a salvar la suya». Contactó al doctor López, su abogado de confianza, quien inicialmente se mostró escéptico. «Santiago, entiendo lo que estás sintiendo, pero adoptar a una niña de la calle apenas 6 meses después de perder a tu esposa, los tribunales podrían ver esto como una decisión impulsiva tomada durante duelo». «No es impulsiva», insistió Santiago. «Es lo más claro que he visto en meses. Esta niña necesita un hogar y yo necesito un propósito. Es perfecto para ambos». El doctor López suspiró. «Está bien. Vamos a hacerlo correctamente entonces. Primero necesitamos registrarla oficialmente con servicios sociales, luego comenzar el proceso de acogida temporal y eventualmente la adopción. Tomará meses, posiblemente 1 año. Habrá visitas, evaluaciones psicológicas, investigaciones de antecedentes. No me importa cuánto tiempo tome, haré lo que sea necesario». Santiago contrató también a una psicóloga infantil, doctora Mendoza, especializada en trauma y abandono,
para ayudar a Sofía a procesar todo lo que había vivido. «Es una niña extraordinariamente resiliente», dijo la doctora Mendoza después de su primera sesión, «pero ha experimentado traumas significativos, la pérdida de su madre, 2 años sobreviviendo sola en las calles. Necesitará apoyo continuo». «Tendrá todo el apoyo que necesite», prometió Santiago. También llevó a Sofía de compras, una experiencia que fue simultáneamente alegre y desgarradora. En una tienda de ropa infantil en el centro comercial más exclusivo de Madrid, Sofía tocaba cada prenda con reverencia, como si fueran obras de arte. «¿Puedo elegir lo que quiera?», preguntó incrédula. «Todo lo que quieras. Pero, ¿no es muy caro? No te preocupes por eso. Elige lo que te guste». Sofía eligió ropa práctica, vaqueros, camisetas, un vestido simple, pero cuando Santiago insistió en añadir más cosas, incluyendo un abrigo de invierno grueso, zapatos nuevos y ropa interior suficiente para una semana, ella lloró de gratitud. «Nadie nunca me compró ropa nueva antes», sollozó. «Mamá solo podía comprarme ropa de segunda mano en el mercadillo. Ahora tienes todo lo que necesitas», aseguró Santiago, abrazándola mientras otros compradores los miraban con curiosidad. En casa, Sofía transformó la mansión silenciosa en un lugar lleno de vida casi de inmediato. Cantaba mientras se bañaba, hacía preguntas incesantes sobre todo lo que veía, corría por los pasillos con Lupita, descubría nuevas habitaciones como una exploradora. Carmen se adaptó rápidamente, claramente encantada de tener a alguien que apreciara su cocina. Comenzó a preparar platos especiales para Sofía, investigando qué les gustaba a los niños. «Tiene que recuperar peso», le dijo a Santiago en privado. «Está demasiado delgada. Voy a engordarla con buena comida casera». Una tarde, Santiago encontró a Sofía en el salón, mirando las fotos enmarcadas de él e Isabel en varias ocasiones. Su boda, vacaciones, aniversarios. «¿Esta era Isabel?», preguntó, señalando una foto particularmente hermosa de Isabel riendo en una playa. «Sí, esa es ella. Era muy guapa, se ve que era alegre. Era las dos cosas, y era amable, generosa, divertida. Te habría encantado». Sofía estudió la foto cuidadosamente. «Creo que ella habría querido que yo estuviera aquí, ¿verdad? No habría querido que estuvieras triste y solo para siempre». Santiago se arrodilló junto a ella. «Tienes toda la razón. Isabel habría amado conocerte. Ella siempre quiso ayudar a niños necesitados. De hecho, antes de morir, estábamos hablando de hacer trabajo voluntario con niños una vez que nuestro bebé naciera». «¿De verdad?». «De verdad». «Entonces es como si ella me enviara a ti desde el cielo», dijo Sofía con la lógica simple de los niños. «Como un regalo». Santiago sintió lágrimas en los ojos. «Sí, exactamente como un regalo».